Hola, muy buenos días para todos. Gracias por estar aquí. Gracias por conectarse con este tema de cómo ves el futuro. Y vamos a conocer un poco sobre una matriz que hemos desarrollado que seguramente va a ser de gran utilidad para todos ustedes. Y muchas gracias a todos los que se están conectando desde los diferentes países. Súper bienvenidos. Todas las preguntas que vayan generando las vamos a ir contestando aquí a través de el chat, pero queremos sacarle el mayor partido a este tiempo. Para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Sánchez. Trabajo para Open Mind Consulting and Design. Y uno de mis temas y de mis pasiones es el mundo de la estrategia, de la perspectiva, del futuro. Y claro que este tema me conecta emocionalmente desde diferentes temas, como desde diferentes puntos de la vida. Así que pues quiero compartirles un poco lo que hemos desarrollado para ustedes y que esta matriz está disponible en visualvoices.co. Así que quiero enfocarme como en tres elementos que vamos a estar viendo el día de hoy. Uno, un pequeño contexto. Luego vamos a estar moviéndonos hacia la plantilla, cómo funciona, los diferentes elementos que hemos puesto allí. Y tres, cómo la usaría yo, por ejemplo, para un ejercicio donde puedo estar trabajando un tema de estrategia. Así que nos vamos a mover en estos 40 minutos en ese aspecto. Así que todo comienza en abril 2020 y Yamais Casio, que es un futurista, es un prospectivista, es alguien que se dedica a trabajar en el mundo del futuro, se encuentra en el área de California. Eh, en abril del 2020 tuvo la visión, y yo creo que es una visión extraordinaria, de escribir un artículo que de una u otra manera empezó a romper diferentes elementos. Y tiene que ver con algo que escribió en medium.com, que tiene unos artículos extraordinarios, y es enfrentando la era del cambio, enfrentando una era del caos. Y él hace algunos postulados que son bien interesantes, pero creo que uno de los mayores aportes es el nivel de sensibilidad y de visión que tuvo al respecto de poder abordar de este tema de una manera como tan sensible y tan profesional al mismo tiempo. Así que todos estamos de una u otra manera, probablemente los que estamos aquí involucrados en esta reunión, hemos escuchado este concepto de VUCA que fue acuñado en los años 80 cuando teníamos este tema de la Guerra Fría, las armas nucleares, la fuerza soviética, la fuerza occidental, y de una u otra manera todas estas fuerzas políticas y fuerzas de guerra estaban puestas sobre el planeta. Muchos territorios estaban en disputa y también esta hegemonía el mundo de una visión particular se ponía sobre la mesa en cada lugar. Y hablamos que el mundo era volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso fue como lo acuñó el ejército de Estados Unidos en alguno de sus reportes y que luego empezamos a usarlo de manera organizacional. Y aunque era un concepto de los 80, un poco en mi experiencia, lo desempolvamos hacia los años 2000 con todo este tema de la informática y de los cambios en tecnología. Sin embargo, este autor plantea que dice que es un elemento que es válido. Sin embargo, él habla de unos nuevos cuatro elementos que considero que son muy interesantes porque no son solamente elementos duros, sino involucra tal vez algo de humanidad. Y ese mundo caótico, para otros el mundo caórdico que se mueve entre el caos y el orden, pero ya de una manera lineal, sino que se devuelve y está como en un proceso de danza continua.
Y en el 2020 él habla de un mundo Bunny, un mundo que es quebradizo, que es frágil, que produce ansiedad, que es no lineal y que es incomprensible. Particularmente, yo estaba muy conectado con el mundo Buca, hacía muchos ejercicios alrededor del mundo Buca. Sin embargo, el mundo Bani empezó a hacernos sentido porque empezamos a hablar con muchos líderes en Latinoamérica. Y algo que encontramos es que muchas de estas expresiones que están, o de los elementos que están en el mundo Bani, era lo que ellos de una u otra manera reportaban de manera continua. Así que vamos a abrir cada uno de estos elementos, vamos a dar algunos ejemplos de manera global para luego ir al mundo de nuestra plantilla gráfica y cómo le podemos sacar partido en diferentes ejercicios. Así que vamos a comenzar con nuestro primer mundo, que es el mundo quebradizo o el mundo frágil. Y seguramente muchos de ustedes puede ser que aún no tengan problemas con los regalos de Navidad, pero para muchos países o muchos lugares, los regalos de Navidad van a tener algunas dificultades. Y eso hace referencia al mundo quebradizo, a esos sistemas que nosotros considerábamos que eran muy fuertes, que estaban ahí, que nunca cuestionábamos, pero que en esencia eran absolutamente frágiles. Claramente, recuerden, al principio de la pandemia, muchos países fueron confinados. Uno, tenían este foco de no contagio. Sin embargo, si ustedes lo recuerdan, nuestros sistemas de salud se empezaron a enfrentar o se empezaron a preparar para lo que era realmente la pandemia. Y ahí fue cuando empezamos a ver que nuestros sistemas de salud eran bastante sensibles, bastante débiles, bastante quebradizos. Y vimos como muchas personas, muchos hospitales se quedaban sin camas, estaban saturados, no había suficiente equipo diferentes elementos para el trabajo médico desde múltiples índoles. Y ahí empezamos a darnos cuenta de, wow, esto que simplemente ir al hospital, eso que nosotros consideramos de ir y voy a ser atendido, ya no. Hay un montón de temas allí. O ustedes recuerdan, por ejemplo, los sistemas funerarios cómo colapsaron y aún y siguen colapsando en muchos países. Y sumado a eso, pues hay otros ejemplos como el tema de la cadena de logística que tenemos en todo el mundo, en donde todos o un gran porcentaje de los artículos que nosotros tenemos o de las materias primas se mueven a través de barcos y hemos visto cómo hay buques parqueados especialmente o específicamente em, listos para poder descargar, pero de golpe no tenemos trabajadores, los horarios, los sindicatos, y hay un montón de variables que nosotros no sabíamos y hacen que ciertos alimentos o ciertas materias primas que sirven para las industrias para producir cosas no estén. Ese es el mundo quebradizo. Yo estoy en Colombia y particularmente tenemos una fecha y es el Día de las Velitas. Creo que es el único día que nosotros celebramos diferentes a toda Latinoamérica y tenemos problemas de parafina. Es decir, que probablemente muchas familias no van a tener velitas para prender en su celebración. Y justo es porque nuestra petrolera nacional no está produciendo, pero también las importaciones desde China o desde otros países no llegan. O los buques van directo hasta Chile, pero no paran en alguno de nuestros puertos. Entonces, es un mundo que es bien difícil trabajar, sobre todo para los empresarios, cómo distribuyen sus diferentes mercancías o cómo tenemos a mano muchos elementos. Por ejemplo, en Latinoamérica hemos vivido varios temas de convulsión social, de diferentes temas y ópticas y temas políticos. Y más allá de referirme al mundo de la democracia, que también está como en ese sistema frágil, por ejemplo, el cierre de carreteras hizo que
hubiéramos quedado desconectados también de mil formas. Y eso nuevamente que consideramos que en un sistema fuerte ahí hay fragilidad. O todos estamos o empezamos a vivir en un mundo de los microchips, eh, que se junta con un tema de pandemia, también se junta con un tema de clima, porque producir microchips consume mucha agua. Entonces hay temas de sequía, hay temas de distribución y muchas de las máquinas que usamos, muchos de elementos que usamos tienen como componente un chip. Y eso hace que muchas industrias hayan cerrado, plantas cerrado en diferentes países. Tú pides un auto, te lo entregan un año y medio después, y todo a causa de ese rompimiento de esos sistemas que para nosotros estaban ahí, que funcionaban y que han hecho, por ejemplo, a la Unión Europea buscar dinero para no depender de Oriente, de tener microchips. Así que todas estas cosas empiezan a afectar de una u otra manera nuestra vida. O llevándolo a un plano mucho más puntual, imagínense que dependemos de un solo cliente. Pero además este cliente está impactado por todo ese mundo frágil también. Así que aunque puede ser un gran cliente, puede desaparecer en cualquier minuto. O tal vez ustedes han visto cómo en los Estados Unidos hay problemas en relación a que las personas puedan trabajar. Tenemos algunos clientes en Estados Unidos que dicen, la gente no quiere trabajar. Y hay temas de subsidios por los temas de coronavirus, y hay almacenes que se cierran, que para ti antes pues era extraño, pero oye, no tengo a quién contratar, prefieren a veces quedarse en la casa o buscar otras opciones. Y ustedes seguramente han escuchado el fenómeno de la gran renuncia, en donde muchas personas dicen, ok, yo aprendí que puedo trabajar de manera virtual, no estoy dispuesto a regresar a mi trabajo o cuidar ciertas condiciones, y se han visto incentivos de 5,000, 6,000, $7,000 simplemente por entrar a trabajar y enganchar a las personas. Eso jamás se había visto. Y cuando tienes un mundo en donde no puedes controlar nada, eso que tú ibas al supermercado y ibas y comprabas ese producto como en el Reino Unido, en donde hay muchos anaqueles que están vacíos porque hay problemas de distribución, pero además no hay conductores para llevar a los diferentes almacenes los productos, empieza a generar ansiedad, y nos empieza a generar ansiedad como seres humanos. ¿Sí? De una u otra manera a veces queremos estar estables, y la fragilidad dispara la ansiedad generando miedo, y muchas veces cuando tienes miedo, las decisiones que tú tomas son desde el miedo. Y claramente ustedes seguramente han experimentado tomar una decisión desde la seguridad y desde la no seguridad y el miedo a, ¿será que sí lo voy a lograr? Y que esas decisiones realmente sean absolutamente erradas. Eso genera pánico, y sobre todo si tú eres un líder que trabaja con un grupo de personas, o bien eres el líder de tu familia y tienes que cuidar a las personas de tu familia, o tienes una organización de 10, 20, 100 o 500 o 1000 colaboradores. Cada decisión que tomas seguramente es totalmente diferente a lo que había sucedido hace 2 años. Incluso, incluso en el tema de pandemia, ha habido mucho cambio en relación a cómo tomamos las decisiones y el miedo que está detrás. Y cuando tú empiezas a analizar el miedo que hay detrás, también te empiezas a encontrar con temas de la información. Y aquí hay un tema central, y es que la no información o la fake news, o no tener los medios adecuados para comunicarnos de una u otra manera, nos afecta, porque siempre buscamos tener información desde diferentes stakeholders, desde diferentes visiones, desde diferentes industrias, para tomar la decisión y encaminarnos hacia nuestro objetivo. Pero
a veces encontramos un montón de noticias falsas. Ustedes han visto cómo el tema de noticias falsas ha afectado la nueva pandemia de no vacunados y seguramente han visto cómo algunas fronteras se han empezado a cerrar, particularmente en Europa, por justamente la pandemia de los no vacunados. Y muchas de esas personas tienen temas de no información y algunos pues tendrán otros tipos de razones. Pero la pregunta para ti es, ¿qué información estás consumiendo? ¿Desde dónde proviene? ¿Qué sesgo tiene? ¿Es un sesgo religioso? ¿Es un sesgo político? O simplemente a veces un buen ejemplo es disparar las diferentes cadenas de información que nos llega que de una u otra manera compartimos y eso no sabemos el efecto que tiene. Hay una historia de un premio Nobel que es Gabriel García Márquez, es colombiano, tiene un cuento y este cuento tiene que ver con una señora que sueña que algo extraño va a suceder en el pueblo y se lo cuenta a su hijo, su hijo trabaja en una sala de billar eh, y empieza a contarle a sus amigos que su mamá había soñado que algo extraño iba a pasar en el pueblo. Y esta historia, las personas del billar luego van y dicen, oiga, hoy algo extraño va a pasar en el pueblo. Y se riega por todo el pueblo este rumor del sueño de que algo raro iba a pasar en el pueblo. Y finalmente, en las horas de la tarde, todo el mundo sale a la plaza, hay un pájaro que se posa en una parte de la plaza y alguien dice, esto nunca había sucedido y finalmente las personas queman el pueblo. Y la señora en la noche saliendo de su pueblo dice, yo sí decía o había soñado que algo extraño iba a pasar en el pueblo. Eh, y este ejemplo que tiene muchos años, tiene que ver con la forma como realmente nosotros estamos consumiendo esta información y aumenta la ansiedad. Entonces es una buena pregunta para poder abordar. Y el Bani también es no lineal. Y esto es algo que, como dirían los españoles, me flipa porque este fenómeno de causa-efecto, en donde nosotros esperamos de que una acción que nosotros tengamos genere una verdadera reacción, no necesariamente se produce o se produce a la velocidad o al tiempo que nosotros realmente queremos. Entonces, por ejemplo, en nuestra industria tomábamos una decisión, lanzábamos algo y de una u otra manera tú podías ver un efecto inmediato. Ahora no lo ves tan claro, no es tan lineal como antes se percibía. Y no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que algo que hacen, el efecto no es tan claro o de producirse de manera inmediata o probablemente puede suceder algo a lo largo del tiempo y pasan 3 o 4 meses y de pronto tú ves que algo realmente sucedió. Y eso está pasando también en las diferentes industrias y no necesariamente los resultados no responden necesariamente al esfuerzo de la estrategia que estamos siguiendo. Y de una manera, nosotros estamos acostumbrados a como el on-off de encender la energía, pero no sucede. Y un buen ejemplo de esto es el tema del cambio climático. Muchos expertos lo que dicen es que lo que estamos haciendo ahora realmente lo vamos a ver en 20 años. No es como, ok, bajamos las emisiones de efecto invernadero y lo vamos a ver el siguiente año, sino que probablemente, por ejemplo, esas decisiones que se han tomado ahora y que justo los diferentes líderes mundiales se han sumado, pues son temas para 20 o 30 años después. Este es un buen ejemplo y piensen en los negocios, todo lo que puede llegar a suceder o lo que está sucediendo con estos fenómenos causa y efecto. Y eso nos lleva a un nivel también psicológico de que no hay cosas que son comprensibles.
Muchos de nosotros, nuestra forma de trabajar es una forma de lógica, de entender qué es lo que está sucediendo. Y nosotros hacemos algunos desarrollos de software y a veces es sorprendente cómo unos códigos que a veces te deberían dar una respuesta específica, tú los ejecutas y no funcionan o funcionan de una forma extraña y tú le preguntas al equipo de desarrollo, oye, ¿qué pasó? Y ellos, no sé, no tengo idea, esto debería funcionar. Y ese es un pequeño ejemplo del mundo incomprensible, que siempre buscamos tener y encontrar las respuestas. Y es mucho más fuerte cuando contamos con tantos datos ahora. Así que experimentamos muchos eventos que no tienen una respuesta lógica de forma inmediata. Nos movemos en un sistema que divaga entre el caos y el orden, un sistema caótico, difícil de comprender y no hay unas reglas claras. Y cuando no hay reglas, cuando tenemos reglas claras, podemos eh, poder tener claridad de qué es lo que va a suceder después, pero al no suceder y moverse como entre este espacio de caos y el orden, estamos en un mundo incomprensible, que muchas cosas pueden llegar realmente a cambiar. Eso es un poco el marco de lo que este autor trae del mundo Bani. Y si ustedes se dan cuenta, sí hay unos temas duros del mundo frágil, pero trae ese mundo del tema incomprensible, trae el mundo del caos, de la causa del efecto, trae el mundo de la ansiedad que el otro modelo no tiene tan presente. Y esto nos arroja como la necesidad como equipo de crear una pequeña herramienta que podemos usar porque consideramos súper importante poder compartir con los equipos y reflexionar acerca de esto. Yo siento que muchas veces vamos a toda velocidad, un poco navegando con la incertidumbre, pero pararnos y hacer un momento de check-in o un momento de medio tiempo para conversar con los equipos o en un proceso de planeación de cómo estos elementos nos están tocando, nos puede ayudar muchísimo. Uno, a bajar ansiedad. Uno, a entender que de golpe muchos sistemas estamos bajo las mismas condiciones. Em, y que solamente cuando estamos enfocados en nosotros y no vemos todo el sistema completo, nos perdemos y nos enloquecemos. Así que quiero compartir con ustedes en este momento la plantilla y cómo ustedes pueden llegar allí. En este momento yo he abierto mi sesión en visualvoices.com, que es la plataforma de colaboración y trabajo visual. Y yo voy a agregar sesión. Cuando voy a agregar sesión, yo quiero trabajar con un tablero colaborativo y aquí encuentro las diferentes categorías de plantillas que están disponibles. Acá hay una categoría que a mí particularmente me encanta que se denomina exponencial. Es para tener conversaciones de organizaciones que quieren pensar en este tema de crecer 10x. Y aquí tenemos la matriz Bani. Simplemente ustedes van a poder picar aquí y van a poder entrar a la plantilla. Se va a cargar y existen allí 7 elementos que tienen la plantilla. Me voy a devolver un segundo porque si ustedes quieren tener más información de cómo funciona la plantilla, siempre en las plantillas van a encontrar este símbolo en donde ustedes simplemente pican y van a encontrar una instrucción, una ayuda, les van a dar ideas de cómo funciona la plantilla y qué deben hacer. Así que no están solos, siempre van a tener esta ayuda. Ahora, yo he preparado aquí algo ya previo a la sesión que quiero compartir con ustedes y vamos a hablar de los diferentes elementos que podemos encontrar en el mundo Bani. Los que no estén familiarizados con las plantillas, los templates o los canvas, simplemente quiero darles una información global.
que lo que buscan estos sistemas es poder escuchar las diferentes visiones de las personas, ¿no? Es usar realmente la inteligencia colectiva. Lo usamos a través de respuestas con POSIT, en donde cada persona primero escribe su punto de vista, luego lo comparte y luego miramos si existe cierta información o tendencia alrededor. Y eso nos permite que todas las personas realmente puedan colaborar. No solamente es una conversación de, ok, vamos a hablar del mundo van y tú qué sientes que está frágil, ¿sí? Y escuchamos uno a dos. No, aquí se trata de escuchar toda la visión, todo el sistema y vamos a irnos al mundo Bani. Así que la B, el mundo quebradizo, te trae varias preguntas. Algo que nosotros hemos puesto es no solamente una pregunta, sino varios tipos de preguntas que si no te funciona una, te puede conectar con otra pregunta. Así que esto es una conversación hacia qué proveedores o clientes claves están en condiciones débiles y pueden afectarnos. ¿De qué materias primas depende toda nuestra producción y pueden ponernos en riesgo? ¿Cuáles son los 3 elementos que pueden hacer colapsar nuestro sistema u organización? ¿Qué proveedores o sistemas están comenzando a presentar desgaste y pueden ponernos en riesgo? ¿Cuáles clientes estamos poniendo en riesgo a cuáles clientes estamos poniendo en riesgo y podrían elegir otras opciones? Así que aquí las personas podrían contestar a través de diferentes POSIT, colocar sus respuestas en la plantilla. Simplemente ellos activarán la opción de POSIT y podrán empezar a colaborar y luego escuchar las diferentes visiones y los diferentes puntos de vista que está acá. No se trata de que respondamos todas las preguntas de manera inicial, sino vamos conversando y vamos dejando que la conversación dejemos, yo lo llamo dejar que respiren las conversaciones, es enfocarnos en un tema, sacarle el mayor provecho y luego pasar al punto número 2. Eso es lo que denominamos dejar respirar la conversación. Luego pasaríamos a el mundo ansioso, el mundo de la ansiedad. Y acá hay varias preguntas claves y es, ¿qué tipo de información clave para la toma de decisiones estamos consumiendo? ¿De dónde proviene? Ese tema de dónde proviene es clave, o si es verídica o tiene sesgos políticos, religiosos, que no permiten ver la realidad de todo lo que está realmente sucediendo. Hace tal vez como 2 años o 3 años tal vez, en Bogotá sucedió algo de una cadena de WhatsApp en donde decían que en cada conjunto, un grupo de ladrones iba a entrar en la noche. Lo que ustedes no me van a creer, muchos desde sus países, es que muchas personas, yo creo que un 70% de las personas en Bogotá, uno, se encerraron en su casa. Dos, los vecinos salieron a defender su conjunto de una serie de personas que eran ficticias. Y lo más interesante es que cuando tú llamabas a varias personas, todos tenían el mismo mensaje, pero todos estaban con una histeria colectiva impresionante. Pero todo fue a través del mundo de WhatsApp. Así que es importante saber las fuentes de información o qué decisiones estamos tomando mediadas por el miedo y temor de lo que está sucediendo. Y creo que aquí hay un check de realidad porque muchas veces queremos sentirnos seguros y demostrar que lo sé todo, pero muchas decisiones las tomamos por el miedo y es súper importante evidenciarlas y evidenciar cuáles. ¿Cuáles son las áreas más impactadas por estas decisiones? Y si tenemos varios consejeros que también nos permitan ver o entender la información de una forma diferente. Y aquí hay una práctica israelí que me parece extraordinaria, en donde, por ejemplo, si hay un grupo de personas que están de acuerdo con un tema, que tienen que tomar una decisión y están de acuerdo con un tema, hay uno de ellos que da 2 o 3 pasos atrás y se pregunta si realmente los están llevando a tomar esa decisión, como si hubiera un mindset que les pusiera en un paradigma para tomar esa decisión,
o qué está sucediendo realmente, pero no es solamente como, ok, estamos de acuerdo, no, alguien da un paso atrás, hace doble check y dice si realmente está sucediendo o no, si es lógico lo que estamos haciendo, y me parece muy interesante en tener consejeros que nos puedan ayudar a ver diferentes elementos. Cuando hablamos de la no linealidad, aquí también vamos a hacer un ejercicio colaborativo donde nos preguntemos cuáles de las acciones tomadas no están dando el efecto esperado o no responden a la velocidad esperada. Seguramente nosotros particularmente hemos hecho estrategias que nos sorprende la forma como reaccionan, ¿no? Unas que no nos esperábamos lo que estaba sucediendo, la explosión, y otras que creíamos que eran ciertas y que se han demorado para dar respuesta. El mundo de las criptomonedas es un buen ejemplo para eso. ¿Qué estrategias implementadas se han tardado en dar respuesta y no vemos frutos esperados, o qué podemos aprender de ellos? Y si existe algún elemento en el sistema que no estamos contemplando y es importante para movilizar los resultados. O con quién debemos juntarnos para ver con mayor claridad el sistema. Y finalmente, la conversación viene hacia lo incomprensible. ¿Qué resultados, elementos o situaciones que estamos viviendo no son comprensibles y están fuera de nuestro entendimiento? Esto le está pasando también a otras personas de la industria, porque muchas veces no hablamos con ellos y perdemos una visión que puede ser súper importante. O qué temas no tienen lógica, aunque los datos no digan lo contrario. ¿Sí? Oye, vamos bien, pero hay algo que yo siento que no está respondiendo a la velocidad que requiere. No entiendo qué está pasando en el sistema. Una vez tengamos esta conversación, siempre nosotros invitamos a cerrarlo identificando variables claves. Es decir, después de toda esta conversación, si yo tomara acción en relación a 3 o 4 temas o variables, ¿cuáles son? Invitar a las personas a que puedan elegir sus 3 o 4 variables, porque la idea es que de esta conversación también podamos tomar algún tipo de acción. ¿No? Puede ser que la conversación simplemente sea para eh, escucharnos, pero qué interesante también cuando podemos tomar acción o pensar, oye, de todos estos elementos, yo veo como compañía o como persona o como equipo que estos son los temas claves que si no tocamos o no empezamos a involucrar en nuestras conversaciones o en nuestra planeación, nos pueden afectar. Luego, el punto 7 es una invitación a construir acciones que puedan beneficiar al equipo o al logro de los resultados o a la organización. Esta es la plantilla que hemos construido para procesar este mundo Bani. Muchos de nuestros temores, y mi temor particular, es que cuando hablamos de tendencias, generalmente somos muy rápidos y muy veloces para hablar de tendencias. Decimos, sí, sé que eso está sucediendo, pero no hacemos un doble check de cómo esto me puede afectar, qué oportunidades se abren para nosotros, qué podemos hacer a partir de esto en una industria, en un equipo, en un proceso. Así que la tercera parte de esta conversación, y son los últimos minutos, es invitarlos a pensar de cómo lo podrían colocar en un proceso de planeación. Así que esta plantilla o esta matriz o este canvas está disponible en visualvoices.com, y es una invitación para aquellos que no son parte de visualvoices.com para que puedan involucrar y tener más de 170 plantillas para trabajar. Este es un modelo de planeación, y todos los modelos de planeación de una u otra manera comienzan con un primer espacio, y este espacio em, eh, es el momento del discover, del descubrir, de entender qué es lo que está sucediendo. Generalmente después de tener ese discover, lo siguiente es definir variables claves o denominamos ejes de cambio, y después de eso tú diseñas el futuro, qué es lo que quieres hacer en los siguientes 3, 6, 9, 12 meses, o si quieres hacer un poquito más de largo plazo, que ahora muchas compañías lo toman con pinzas justamente por tener este mundo Bani que estamos viviendo.
Ahora Franklin me hace una pregunta, en un momento más la voy a responder. ¿Yo cómo la usaría en un proceso de planeación? Uno, siento que podemos usarlo en ese mundo del descubrimiento, de tener esta conversación. Y yo particularmente podría usar varias plantillas que están disponibles en Visual Voices y podríamos trabajar. Una en relación al mundo de tendencias, ¿no? Entonces, quiero hacer un proceso de planeación, un ejercicio de planeación adaptativa, lo que sea, con una compañía, hacer el análisis de tendencias en relación a elementos ambientales, organizacionales, económicos, culturales, políticos, normativos, tecnológicos o sociales que puedan afectar mi entorno. En Visual Voices hay unas tarjetas de tendencias que podrían llegar a usar, o de golpe pueden usar esta plantilla también que es extraordinaria, en donde no solamente aparecen estos elementos de ambiental, organizacional, hasta social, sino entender cuáles son las tendencias actuales que vemos, estas emergentes también que están allá detrás, que no es necesariamente lo que estamos viviendo ahora, pero lo que sabemos por información que viene y que nos va a impactar, y muchas otras que dan incertidumbre, que no tenemos mucha información sobre ellas y nos pueden llegar a impactar. Y hacer este análisis de tendencias puede tener un valor absolutamente incalculable. ¿Qué haría yo después? Yo trabajaría con una plantilla como Bunny, que también me permite tener mayor contexto y tener mayor información en relación no solamente de las tendencias, sino entender todo esto, todas estas cosas que se están cociendo ahora y que a veces son incomprensibles, nos generan ansiedad, sistemas quebradizos, no son lineales, pero que de una u otra manera me permiten colocarlo sobre la mesa para mi proceso de planeación. Todo esto es el contexto externo y finalmente puede ser que trabaje contexto interno entendiendo nuestras fortalezas, nuestras oportunidades también, ¿no? Muchas veces cuando hacemos temas de planeación estamos tan enfocados internamente a nuestras fortalezas y oportunidades que se nos olvida todo este contexto externo que el COVID y toda esta situación que vivimos de la fragilidad nos pega y que cambia absolutamente todo el sistema. Así que yo haría una secuencia de esta forma, involucrando la plantilla, o puede ser simplemente tener un conversatorio estratégico donde quiera abordar esta conversación de Bani con mi equipo y tenerla simplemente presente. Así que esas son algunas ideas en relación al mundo Bani, en relación a la plantilla, en relación a cómo puedes aplicarla en tu organización. Y acá hay una pregunta que dice que para la elaboración de las variables clave en el momento 6 de la conversación, ¿tienes una plantilla para trabajar? ¿Cuál sugieres? A ver, esta pregunta que hace Franklin para mí siempre es un momento bien importante. Voy a devolver al modelo de planeación y ustedes ven el modelo de convergencia, de divergencia y convergencia. Divergencia cuando abrimos y tratamos de entender, y convergencia cuando buscamos cerrar y como, oye, después de todo esto, cuando vas a una conversación gerencial donde te dicen, oye, hiciste esta investigación, dime las tres primeras conclusiones, llegar a ese nivel de definición precisa es un reto. Y cuando Franklin pregunta o nos hace esa pregunta, nos habla de los puntos superiores cuando necesito empezar la convergencia, que yo lo siento que no necesariamente es tan blanco y negro. Algo que podrías usar acá es que puede ser que a partir, por ejemplo, de una conversación en el mundo quebradizo, encuentras elementos que pueden llegar a ser comunes. Entonces, lo más importante ahí tal vez es generar clúster de información donde seguramente tenemos 15 aportes, es poder llegar a hacer clúster que nos permitan encontrar
cuatro o cinco temas que podamos ver de manera central en cada una de las diferentes etapas y luego identificar si esos clústeres o esas temáticas también pueden llegar a ser repetitivas en lo no lineal, en lo incomprensible, en lo ansioso, y de golpe sabemos que son variables que atraviesan todo el sistema y que nos pueden afectar. A veces salen así, pero otra forma de hacerlo también es que a veces hay algo que es la información, lo que tú dices, y hay como información debajo de la información, es como lo que hay debajo del iceberg. Y a veces simplemente también puede salir entendiendo de, oye, yo veo algunos elementos del mundo quebradizo, del mundo incomprensible, del mundo no lineal, y me hacen pensar que esto es un concepto. A veces ese ejercicio de abstracción también puede llegar a ser válido en la conversación que ustedes puedan sostener. Así que esa es una respuesta larga a la pregunta de Franklin. Bien, esto es, no sé si existe alguna otra pregunta que tengan ahí en el chat. Ok. Bueno, nuestro deseo es sáquenle el mayor partido a esta herramienta, úsenla con sus equipos y algo que queremos desde el equipo de Visual Voices, apoyados también con OpenMind, es poder reunirnos cada vez que lancemos algún tipo de plantilla que consideramos que vale la pena hacer un doble check por su complejidad o por el tema, podernos reunir, compartirlos y ustedes puedan usarlas en sus diferentes ejercicios. Así que un abrazo para todos, gracias por conectarse y estamos en contacto, estén muy atentos a los diferentes comunicados que tenemos de manera permanente con ustedes. Así que un abrazo y que tengan un día maravilloso.